seguramente se abordará en la concentración del Zócalo el sábado. Te escucho para cerrar, doctor. Pues yo comenzaría con una recomendación, muy amplia recomendación. Ayer, regresando de Hermosillo, Sonora, me eché prácticamente las dos partes del documental El crimen del siglo. Es un documental de HBO sobre las farmacéuticas y la introducción del uso de fentanilo, y no nada más fentanilo, sino opioides en la sociedad norteamericana, que nos va a permitir entender por qué más o menos 500,000 de norteamericanos han muerto en este siglo por sobredosis de opioides. Y el documental me parece que es imperdible para entender también por qué población WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, que es una manera de referirse a los norteamericanos de piel blanca de origen europeo, anglosajón, han sido tan golpeados, y ahí incluimos a señoras, a personas de la tercera edad, que han muerto por sobredosis de fentanilo. No es, digamos, la parte típica del drogadicto que compra fentanilo, que es más potente que la heroína, que la morfina, y que consume la droga. No, el documental es interesantísimo porque viene desde principios de los años 90, estamos hablando de más de 20 años, por toda una serie de prescripciones médicas para antidoloríficos, analgésicos, en el cual pues tenía sentido. Hay que tomar en cuenta que la morfina, la heroína, pues son opioides que se han utilizado en las guerras, principalmente pues para heridos en la guerra, dolores muy fuertes, y que de alguna manera en el ámbito médico pues se trataba de reducir el dolor en cánceres muy dolorosos o cosas de este tipo, partes de enfermedades terminales. Pero en Estados Unidos los médicos, no los cárteles de la droga, ni siquiera los norteamericanos ni los mexicanos, es quien empezó a generar una serie de adictos a los opioides en Estados Unidos. Su clase médica orientada, casas farmacéuticas orientadas por el lucro, en donde en realidad el negocio era que si te dolían las muelas, estoy exagerando, pero si tenías dolor por una tendinitis, dolor en las rodillas, dolor en la espalda, donde te hubiera bastado un analgésico estándar, empezaron a recetar medicamentos con opioides de tal manera que hubiera un consumo masivo. Entonces, es una cuestión de discutir seriamente, que veamos en el caso de Estados Unidos, sí tienen una pandemia, sí hay mucha gente que está consumiendo fentanilo, pero que no lo eligió. No es la gente que digas, me voy drogando de una droga, paso a otra. No, es gente que a su vez es víctima de todo este aparato sanitario privado norteamericano, donde lo que ponen en primer lugar es el lucro, en segundo lugar el lucro, en tercer lugar el lucro. Y luego vienen y nos echan la culpa. Otra vez, la cuestión de la memoria corta. Aquí recordamos aquel famoso tráfico de drogas con armas para tratar de derrocar a un gobierno, que era el gobierno sandinista en Nicaragua, aquel famoso Irán-Contras. Y creo que ya todos los expertos que han analizado la guerra con las drogas desatada por Richard Nixon, pues que ha sido un verdadero fracaso. Entonces, ahora sí, para cerrar, que no nos echen la culpa. O sea, el gobierno norteamericano y la sociedad norteamericana tienen que hacer una amplia reflexión crítica de por qué se hallan en esta situación. A final de cuentas, los traficantes solamente están llenando un mercado que fue abierto
por el sistema norteamericano de médicos ligados a las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque no bastan las farmacéuticas. O sea, las farmacéuticas pueden hacer todas las medicinas que quieran, pero quien hace la prescripción son médicos. Y bueno, las farmacéuticas sabemos en estas campañas con regalos a los representantes que convencen a los médicos de recetar cada vez más. En Estados Unidos surgieron toda una serie de clínicas del dolor en donde en realidad lo que se estaba administrando son opiáceos. Entonces te hacen adicto sin que tú te des cuenta y además de la manera más deleznable. Tú vas con un médico para que te salve la vida, para que te cure y en realidad ese médico con las prescripciones te engancha. De eso no hablan los norteamericanos. Bueno, sí hablan este documental de HBO y otros expertos que han venido rastreando la crisis actual del fentanilo. Y yo nada más terminaría la historia de la guerra a las drogas con Richard Nixon. Está perfectamente documentada. Era una manera de desmovilizar, por un lado, a la población negra de Estados Unidos, por otro lado, a las izquierdas norteamericanas, por otro lado, a los movimientos pacifistas antiguerra de Vietnam, en donde, y lo hicieron también en Europa, o sea, una manera de desmovilizar a tus jóvenes críticos que están cuestionando a estos gobiernos es inundar las calles de droga. De tal manera que pues lo tenía muy claro el gobierno de Richard Nixon, porque una vez que tú inundas de droga ciertos sectores, pues entonces puedes ir por sus líderes y entonces desprestigias a un movimiento, ya no discutes de la legalidad o de la legitimidad de la guerra de Vietnam, sino que te dices, es que los que me critican son drogos. No, o sea, y ya con eso dices, no, es que la población negra norteamericana no está pidiendo derechos iguales, que los consideren no como norteamericanos de cuarta, no, es que son drogadictos. Entonces, ha sido un fracaso. O sea, Richard Nixon, muchos jóvenes ya no saben ni quién es, y desde ahí viene ese fracaso. Creo que la posición del gobierno de México es muy digna. Es la posición que se debe de asumir, lo que el canciller muestra a un gobierno diferente, pero otra vez termino, no, todo va ligado. ¿Cómo el gobierno de Felipe Calderón, tendiendo a un narco como García Luna, porque recordemos que el juicio en Brooklyn fue por el periodo 2001-2009. Eso quiere decir que García Luna estaba siendo investigado ya en Estados Unidos por narco, por ligas con la delincuencia organizada, desde que llegó el señor Vicente Fox. Entonces, con toda esa información que tienen, es inútil que Felipe Calderón diga que él no vio nada. Pues que vaya a defender a Estados Unidos. A ver, que vaya a defender a Estados Unidos, a García Luna. Con estos gobiernos, con una colotototota que les pisen, no podían asumir la posición digna que hoy está asumiendo el gobierno de la 4T. No lo vimos nunca en 36 años de neoliberalismo, claro. Porque los neoliberales, Vicente, era lame el zapato, vuelvo a lamerlo, sí señor, puros gobiernos lacayos. Hoy vemos un gobierno de México con dignidad. Doctor, pues te veo el fin de semana, el sábado, en el Zócalo, como acordamos, para la gente que esté al pendiente de la transmisión especial que vamos a realizar desde las 11 de la mañana. Obviamente hacemos extensiva la invitación también para Antares Vázquez Alatorre, la senadora que seguramente estará presente en esta concentración a las 5 de la tarde, pero nosotros durante todo el día estaremos transmitiendo en vivo y en directo. Doctor, ¿por qué no cerramos?